Bienvenidas y bienvenidos. Esto es El Lunes en vivo y en directo. Normalmente empezamos el lunes hablando de aquellos temas que no nos parecen suficiente tema, pero en este caso va a ser más difícil. Por eso vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a hablar de los temas de los que deberíamos estar hablando en realidad. Deberíamos estar hablando, por ejemplo, de las cifras horribles que entregó el DANE y que muestran que en 2020 el país tuvo una regresión económica tan fuerte que ahora hay 3.5 personas más en el conteo, 3.5 millones de personas más en el conteo de pobreza. Deberíamos estar hablando de esto y podría hacerles incluso una pequeña imitación de Juan Daniel Oviedo, que no me queda difícil porque yo también soy un gomelo, pero no hay chistes hoy, no muchos al menos. Y no vamos a tratar ese tema que, créanlo o no, no es el más urgente. Entonces, tal vez deberíamos hablar de esto. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto. Porque por fin retiraron ese esperpento de reforma tributaria que estaba llena de trampas y articulitos a cual peor, que por un lado daba y por el otro pegaba, como los proyectos de ley horribles que pasa este gobierno. Deberíamos hablar de cómo el paro le ganó ese pulso al gobierno a costa de un precio demasiado grande. Y deberíamos hablar de manifestaciones horribles de oportunismo como este tuit del representante David Racero, que luego tuvo el buen sentido de borrarlo, para ser absolutamente justos, pero que nos habla de hasta qué punto los políticos creen que pueden jugar a ser José Acevedo y Gómez, es decir, jugar a ser tribunos del pueblo, o en este caso, bots del pueblo, como le pasa a nuestro amigo Desconectín, que salió a decir en El Espectador que no le parecía prudente hacer marchas para luego aparecer con este trino, que es oportunista a morir y que cabalga sobre los hombros de mucha gente que salió a hacer algo muy a diferencia de él. Quiero aprovechar de paso para pedir perdón porque yo me he referido a Sergio Fajardo como el autista, pero esto es ofensivo para quienes sufren el autismo en sus vidas y al interior de sus familias, siendo además que una persona con autismo está perfectamente al tanto de las cosas que pasan a su alrededor, muy a diferencia de Sergio Fajardo. Pero hoy no hay chistes. Lo peor ni siquiera es el oportunismo vulgar de este trino, lo peor es que ese trino es una plantilla, es un tuit escrito por no sé quién y utilizado por todo el centro o coalición de la esperanza, y deberíamos estar hablando de esto porque en 2022 puede que no vayamos a arreglar Colombia, pero sí seguro tenemos la oportunidad de pensarnos un país menos peor. Y esto es una vergüenza por donde se lo mire. A ver, yo no quiero que ganen y mi voto es por estamos listas, de una vez les digo. Pero les voy a dar un consejo gratis a los amigos de la coalición. La coordinación es importante, pero si esa coordinación es un tuit repetido que todos y cada uno de los líderes políticos y de opinión del centro ponen en sus redes, eso ya no es coordinación. Coordinación es un hashtag, esto es numeral indolencia pura, y numeral desconexión, y numeral oportunismo. Incluso sería un asunto leve si esto fuera nuestro tema de hoy, y debería, pero hay temas más urgentes. Deberíamos hablar de la renuncia de Carrasquilla, por ejemplo, que se da tras el retiro de su reforma tributaria, pero que en realidad debería haberse dado hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando empezó a opacarse el rumbo del gasto público en pandemia y se hicieron difíciles de rastrear los dineros de la emergencia, o cuando se demostró que había plata para una renta básica y nunca se implementó. Solamente se implementó una plata insuficiente para quienes estaban sufriendo e igual tuvieron que romper las cuarentenas. La renuncia de Carrasquilla debió darse desde el momento en que alguien en este gobierno de idiotas se hubiera dado cuenta de que poner la economía por encima de la salud no ayuda a la economía, y en cambio fue generando una olla a presión que por supuesto está estallando en este momento. Y deberíamos hablar, por lo tanto, de la pandemia y de la forma horrible en que se ha manejado en este país, de los retrasos en la vacunación y las fallas en la comunicación, del papel lamentable de los gremios en abogar contra el cuidado a la gente y del tercer pico en el que estamos y que nada tiene que ver con las marchas que vienen haciéndose desde el miércoles 28. Deberíamos hablar también sobre salud mental.
y de la manera en que la ansiedad, el aislamiento, la incertidumbre y la pobreza han hecho mella en una salud mental ya bastante puesta en riesgo por la inestabilidad política y económica, por la mala educación, por el pensamiento machista o homófobo, antiderechos, por el mal manejo del problema de las drogas y por nuestra cultura que nos hace creer que ir a terapia es solamente para los locos y nos aleja de buscar soluciones que igual no nos garantizan nuestro sistema de salud, pero no nos da el tiempo ni es el tema porque, créanlo o no, hay temas más urgentes, como por ejemplo la otra reforma que nos quieren hacer tragar a la fuerza, que lejos de desmantelar un sistema hospitalario entregado a la EPS, les cambia de nombre a la EPS y les da más poder aún. Una reforma a la salud que el mismo cuerpo médico repudia y rechaza y que es promovida por Cambio Radical, el partido de nuestro adalid Germán Vargas Luthor, que está que vuelve, pero no piensa soltar un ápice de su agenda en pro de dineros privados que en realidad son públicos y que sí generan grandes negocios, pero que no tienen por qué dárseles a las EPS en total libertad, menos aún si luego se les entrega el poder de decidir sobre estrategias de salud pública en los territorios, siendo que la salud pública nada tiene que ver con las clínicas, ni los hospitales, ni las EPS. ¿Les gustó el Vargas Luthor? Perdón, porque hoy no hay chistes y no vamos a hablar de eso, ni de ese. Deberíamos hablar entonces de educación y de cómo este gobierno sigue tratando de quitarle recursos a la educación pública cuando hay una universidad nacional en Bogotá con el campus cayéndose a pedazos por el abandono y cada vez más gente queriendo y en realidad necesitando acceder a la educación superior, que es la única opción de movilidad social en un país que desprecia y empobrece a los oficios. Pero lastimosamente no vamos a hablar de eso. Deberíamos hablar tal vez de movilidad y lamentar como la alcaldesa que muchos bogotanos y bogotanas no van a poder tomar un Transmilenio a sus trabajos y a sus casas y lamentar los daños a la infraestructura de ese sistema horrible y obsoleto. Podemos discutir qué es lo lamentable y discutir cuánto del tiempo y de las redes de una alcaldesa deben dedicarse a qué temas y en qué momento y si tuitear que han hecho hasta lo imposible por cuidar a la gente y que la gente cambió sus prioridades, es pertinente o es un síntoma de una desconexión profunda. Otro síntoma. Podríamos hablarlo, pero ya que la gente cambió sus prioridades, la invito, alcaldesa, a que las cambie usted también. No existe un número de estaciones de Transmilenio destruidas, por alto que sea, que justifique lo que está pasando en esta ciudad y en este país. Vamos a hablar de esto. Metropolitana de Bogotá para que se investigue estas situaciones, ya que... Le están sacando municiones y no se le... ¡Ey, vea! ¡Ey! ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? ¡Ey, vea! ¡Cogió! ¡Ay, marica, lo cogió! ¡Y ese Herido, míralo. Para allá. No podemos hablar de ninguno de los temas anteriores porque la fuerza pública está disparando contra la gente. Gente a la que debería proteger y a la que sin embargo está matando, o contra la que está atentando, que ya es mucha cosa. Que hay vandalismo y que les han tirado piedras y patadas. En este país, lo creamos o no, no existe ni está en proceso de aprobación la pena de muerte. Es más, no existe la pena de muerte ni siquiera para el crimen de homicidio doloso, que es lo que comete un policía cuando dispara su arma contra una multitud de manifestantes. La policía está matando gente. El ESMAD está usando sus armas de letalidad reducida de manera que se maximice esa letalidad y el defensor del pueblo no aparece. Y la Procuraduría no investiga, porque se supone que las cifras deben unificarse con las de la Fiscalía. Y justo la Fiscalía de ese señor, y hoy no hay chistes ni hay canciones, está buscando absolver al capitán del ESMAD que asesinó a Dylan Cruz, haciéndole un prontuario criminal que se remonta a las acciones de Cruz cuando tenía 10 años, como bien lo describe la columna de Daniel Coronel. Es ridículo, es risible, pero no es chistoso, es infame. Esa misma fiscalía es la encargada de contar los muertos que produce el abuso de la fuerza pública y no tenemos aún un solo pronunciamiento oficial. O sí, tenemos unas cifras de la Defensoría que llegaron ya bien tarde. O bueno,
Tenemos también al ministro de Defensa. Son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de la FARC y del ELN, los que buscan desestabilizar algunas regiones. Que es exactamente la misma declaración de siempre, culpando a las guerrillas, una declaración que de plano estigmatiza la protesta y que, para variar, nos muestra la desconexión absoluta en la que está un gobierno que nos cree idiotas, que subestima el descontento de la gente, y una estigmatización que viene directo desde el Twitter de quien orquestó este país que tenemos y que nos duele, que ha sacado 3 tweets memorables en estos días que lo muestran como el líder, entre comillas, que es, primero, hablando sobre el derecho de los policías a usar sus armas para defenderse, lo que debería entonces redundar en el derecho de la gente a usarlas para defenderse de la policía, lo cual es insostenible porque esto no es una película del viejo oeste y es absolutamente indefendible como lo es él. Luego, este trino en donde pide militarizar las ciudades, que es exactamente lo que Iván Duque hizo. Y ahora uno más en el que reta a la mente, apelando a la expresión revolución molecular disipada, que sería chistoso, pero en realidad es una teoría de conspiración promovida por agentes de ultraderecha que dice básicamente que cualquiera es sospechoso de ser un terrorista y que por lo tanto disparar contra la gente o las moléculas disipadas de esa revolución estaría justificado. Hoy no hay chistes. Por mucho que se esfuerce este señor en decir cosas ridículas que al final esconden un desprecio profundo por la gente que no lo va a volver a votar ni a él ni a ninguno de sus diminutos pajes. Hoy no hay chistes, que ya era mucha gracia que los hubiera. Tras más de un año de empobrecimiento, inoperancia estatal, violencia asesina contra excombatientes, defensores y defensoras de los ecosistemas y de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, un año de medidas tomadas a la carrera, injusticia social, gasto público insuficiente para las personas, hambre y miedo a la pandemia, ¿qué carajo estaban esperando? La gente está mamada y encima este gobierno se niega a dialogar. Podemos evitarnos más muertes y llamar a consensos que ya existen hace años y que están escritos en nuestra Constitución política. ¿Será posible pensar en una salida que no incluya la cobardía de un gobierno que permite, si no está ordenando, que la fuerza pública atente contra la vida de la gente a la que sirve? ¿Cuánto hasta que podamos de verdad llamar servidores a los servidores públicos? Ya volvemos a el lunes. Volvemos el lunes en vivo y en directo y nuestro hashtag es numeral disparar contra la gente. Ese es porque precisamente es lo que está haciendo la policía. La gente a la que ha matado no tiene nombre para ellos ni cara. Eso, por supuesto, no justifica nada de su accionar y demuestra lo lejos que estamos de ser una democracia. Cada vez más lejos, lastimosamente. Las siguientes son las voces de algunas víctimas del ESMAD. Me cogen entre varios policías y me llevan. Me bajan en dirección San Antonio Cisneros, me tiran al suelo y cuando me van a tirar al suelo me van a meter cosas en mi pantalón. Yo no me dejé y por eso fue que me tumbaron, me golpearon, me reventaron la cara. Cuando me estaban llevando me trajeron para una reja, me esposaron y me golpearon. Fui brutalmente golpeado, miren cómo estoy, las costillas las tengo demasiado aporreadas. Para contarles que de acá de Medellín la policía es la que nos mata. Estaba sentado tranquilo en Parque del Río, al lado por la hora de la glorieta. Y unos motorizados pasaron, me cogieron allá patadas, me hicieron una moto, me llevaron por un rincón en la Alpujarra, donde entre 7 y 8 me empezaron a dar de patadas y con el bolillo en la cabeza. Me cogieron, me pegaron acá. Me robaron 300.000 pesos, los papeles de la moto, la libreta, un celular que tenía Vivo Y50, se había sacado cuotas, se había pagado solo 2 cuotas. El pronóstico pues no es muy bueno, la verdad. Hay posibilidades de que me hagan otra intervención quirúrgica. Y pues nada, de corazón, gracias a todas las personas que han donado, a todas las personas que han estado pendientes de mí.
Hasta el día de hoy las cifras que nos muestran las distintas ONGs son alarmantes. Esto que les vamos a mostrar primero son las cifras que nos llegan gracias a la ONG Temblores, que nos da esta cifra general de 1.181 casos de violencia policial en toda Colombia hasta ahora. Lo que quiere decir el hasta ahora es que esta es una cifra que irá creciendo lastimosamente y que da paso a las otras. Para empezar, la cifra que da nombre a nuestro capítulo de hoy, 56 casos de disparos con arma de fuego a la gente por parte de la policía. Y de ahí, más la gente que muere por algún uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD, y ahora, quién sabe si el ejército participe, se saca la siguiente cifra, que son las 26 víctimas de violencia homicida por parte de la fuerza pública. Personas que no tenían que morir, menos si están usando un derecho fundamental como es el derecho a la protesta. Mucho menos a manos de la fuerza pública, pero esa violencia no es la única, como lo demuestran, por ejemplo, las 9 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. A eso se suman las 761 detenciones arbitrarias que en Pasto, por ejemplo, llevaron a la gente a polideportivos en los que nunca debieron ser retenidos, como nos muestra el video de... ahí está. Digan cédula, no importa. Y de esa cifra se desprende la cifra de 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública y la denuncia de 56 desapariciones. Pongan, si quieren, la otra imagen, que ahí ya estamos, 56 desapariciones durante las protestas. A esto se suma la agresión a 29 periodistas en el marco de las protestas. Por último, este es el mapa de Colombia que nosotros sacamos del informe de la campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas, que nos dice que en total hay 11 personas detenidas, 40 en Bogotá, 49 en Barranquilla, 6 en Medellín, 6 en Soacha, 3 en Pereira, 3 en Bucaramanga y 4 sin identificar. La mayoría de estas detenciones se hicieron mediante procedimientos arbitrarios y violentos, y lo peor es que mucha de esta violencia se ha cometido contra gestores de derechos humanos y servidores públicos, como lo muestra este video. Vaya a ver, le estoy pegando a los compañeros. ¿Contra eso acaso? ¿Contra eso? ¿Por qué no defienden los derechos de nosotros? ¿Por qué no defienden los derechos de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que están haciendo. Aléjenme. Suéltela. Cuidado. En este momento, el capitán, el mayor de la policía, le acaba de amenazar. Dijo que si pasaba por aquí, les daba bala. Como pueden observar en este momento, es grave la situación. Aquí está el carro de derechos humanos y los 2 funcionarios fueron amenazados. La Policía Nacional en este momento no nos permite a nosotros realizar la labor de comisión de verificación de protesta social que estamos amparados bajo la resolución 1190 del 2018. Solicitamos que esto llegue... Y claro, también es importante decir que se ha cometido violencia contra la fuerza pública, como lo dice aquí el ministro de Defensa. La Policía Nacional ha venido siendo afectada, particularmente con 540 policías lesionados. Y tenemos que decir que a esos 540 policías lesionados se suma el asesinato con arma blanca del policía Jesús Alberto Solano Beltrán en Soacha. No hay mejores muertos que otros, y si el gobierno sigue escalando la violencia, esto se va a poner peor. Por eso nos preocupa que tras el trino del expresidente que ya les mostramos, la reacción de Iván Duque fuera esta. Conforme a la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar ya se había pedido en el pasado, pero nosotros queremos en realidad saber qué representa esa figura, y por eso le preguntamos al expresidente de la Corte Constitucional, el jurista José Gregorio Hernández, que nos hablara, le pedimos que nos hablara de los alcances e implicaciones de la asistencia militar. Esto nos respondió. No se trata de que las fuerzas militares puedan desplazar o reemplazar a la policía, ni tampoco a los alcaldes, quienes son los jefes de policía en su respectivo distrito o municipio.
Y si de armas se trata, ni la policía ni las Fuerzas Armadas pueden utilizar las armas de fuego contra la ciudadanía disparando indiscriminadamente, porque eso está totalmente excluido de su función hoy por hoy, a la luz inclusive de una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades de policía y los miembros de la fuerza pública tienen, por otra parte, que enmarcar su actividad, aunque no lo dice la norma, en el plano constitucional y de conformidad con la Constitución política. Es decir, tienen que ser respetados todos los derechos humanos, las garantías y las libertades públicas. No pueden ser suspendidos. No es que ahora se nos convierta en una costumbre acudir a la ocupación de ciudades y municipios por parte de las fuerzas militares cada vez que se produzca una protesta o haya descontento con alguna medida oficial. Entonces, ok, en este momento no estamos en estado de golpe de Estado, como mucha gente estaba diciendo, no, pero todo esto nos preocupa y nos sigue preocupando porque el paro sigue en pie. Y hay una marcha convocada para pasado mañana, miércoles 5 de mayo, como lo explica Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Sin embargo, con este anuncio no se desactiva la movilización. La gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria. El gobierno desesperado busca reencauchar un nuevo proyecto de reforma acordado en el Congreso, apoyado en toneladas de mermelada, dejando al margen a quienes hemos rechazado este infame proyecto. Y nos preocupa porque la policía está usando tácticas sucias que atentan contra los derechos humanos y que a futuro revictimizan porque implantan la narrativa de que quienes protestan son vándalos y ellos en cambio son unas mansas palomas que están optando por disparar contra la gente. Hay muchos videos del pasado, pero esta vez fueron congresistas los que revelaron la presencia de agentes infiltrados en las movilizaciones. Tengo que decirlo que esta mañana tuvimos un episodio desagradable y fue mirar en uno de los centros o en uno donde estaba la policía, ver que habían policías con ruana, vestidos como campesinos. Para nosotros, y nosotros quisimos hacer esa denuncia y quiero dejar esta constancia, y es que la ruana de los campesinos no se puede utilizar, y menos en estos momentos cuando hay manifestaciones, para confundir a los ciudadanos. Los campesinos somos gente de paz. Crear de pronto desmanes y luego echarle la culpa a los campesinos. Eso lo me hago responsable por lo que ellos hagan, porque son policías míos de civil, que hacen parte de la policía judicial de nosotros y de inteligencia. Y nos preocupa porque la institucionalidad está quedándose corta o la dejaron corta, la hicieron insuficiente. El papel lamentable que ha cumplido el defensor del pueblo Carlos Camargo, que no atiende al clamor popular, ni cumple con su trabajo y que presuntamente ni siquiera estaba en la ciudad, e incluso se ha dicho que ni siquiera estaba en el país mientras todo esto estaba ardiendo, esto es presuntamente, ha hecho que muchos congresistas ya estén pidiendo su renuncia. Aquí está el video que nos envía una congresista. Porque mientras el país estaba incendiado y la fuerza pública disparando descontroladamente y brutalmente contra la gente, el señor defensor estaba de paseo, muy despreocupado ante semejante situación de violencia y crisis en nuestro país. No se hizo presente cuando esa es su función como defensor del pueblo. Entonces, por supuesto, la pregunta es, ¿para qué un funcionario que tiene semejante responsabilidad continúa en su cargo, si no es para desempeñarla de manera digna y eficiente? Por lo tanto, yo he solicitado el retiro o la renuncia del señor defensor del pueblo, puesto que no está cumpliendo sus deberes constitucionales, e incluso he presentado ante la Procuraduría evidencia que estaría señalando que él ha sido responsable también de manejos irregulares en esta importante institución.
Y todo esto está pasando en un ambiente en donde los videos que corren por las redes y que les hemos estado mostrando no son muchas veces ni siquiera tenidos en cuenta por los medios de comunicación tradicionales, que se han dedicado de forma más o menos velada a justificar con el cuento del vandalismo que se dispare contra las personas en Colombia. E incluso han propuesto, como lo hizo Paola Ochoa en Blue Radio, que se restrinja el uso de redes sociales, como pasa en las dictaduras. Una vez más, es importante recordar que la protesta es un derecho fundamental y que nadie tiene derecho a matar a nadie. Eso es injustificable, es indefendible y a quien lo haga, matar a alguien, debería darle cárcel. Son demasiadas las preguntas y es demasiado urgente para dejarlo simplemente pasar. Y para evaluar esta situación y las opciones que tenemos, se encuentra con nosotros Luis Carlos Montenegro, miembro de la campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas. Luis Carlos, bienvenido a Mesa Capital. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la bienvenida. Se encuentra también con nosotros desde Cali, Berenice Celeita, de la Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc Cali, porque Cali y sus municipios aledaños como Palmira son y han configurado uno de los puntos neurálgicos de esta escalada de violencia. Berenice, buenas noches, bienvenida a El Lunes. Buenas noches a todos en Canal Capital, gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, Luis Carlos, por favor hágame un balance. Hasta ahora nosotros tratamos de presentar cifras incluso de ustedes, pero obviamente sabemos que van aumentando, van cambiando. ¿Cómo va la cosa en este momento, lunes 8:39 de la noche? Bueno, Santiago, de parte de la campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas, que es una red de organizaciones a nivel nacional, pues de gente que defendemos los derechos humanos, tenemos unas cifras a nivel nacional que fueron nuestro último boletín que alcanzamos a sacar el día de ayer. Lamentablemente, las capacidades de nuestros equipos de documentación y sistematización, no nos da pena decirlo, están superadas. Y estamos documentando todo el tiempo, actualizando nuestras bases de datos, nuestras cifras. Por eso tenemos este último boletín del día de ayer, en el que alcanzamos a reportar 21 víctimas de violencia homicida, 10 víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género, 503 detenciones, en su mayoría de manera arbitraria, 42 abusos y agresiones a defensoras de derechos humanos, 208 personas heridas, de las cuales 18 son de lesiones oculares. Como tú lo decías hace un momento, lamentablemente esas cifras tienden todas a acrecentarse. Para la ciudad de Bogotá sí tenemos cifras actualizadas a corte de hoy. Encontramos que detenciones arbitrarias tenemos un total de 364, personas víctimas de lesiones y de agresión y de abuso policial contra la integridad personal, 99, de las cuales 13 son de lesiones oculares. Agresiones a defensoras en la ciudad de Bogotá, 25, denuncias de abuso policial, 272, y 5 casos de violencias basadas en género. Hay que resaltar que también el día 28 se presentaron 8 allanamientos asociados también a unas capturas o órdenes de captura, las cuales fueron declaradas ilegales. Sobre todos estos particulares, pues tenemos muchas cosas por decir en su momento, pero eso serían como en términos cuantitativos las cifras que tenemos desde la campaña. Luis Carlos, ¿es verdad lo que dijo hoy, lunes 3 de mayo, la alcaldesa Claudia López y el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, de que los policías aprendieron la lección del 9 de septiembre en Bogotá y no han disparado contra la población? Nosotros tenemos las imágenes que City TV publicó de unos policías, pero en Bogotá al parecer son las únicas y no ha habido homicidios cometidos por disparos con arma de fuego. ¿Esto es verdad? Pues debemos informar en este momento que acaba de terminar una reunión en la Alcaldía de Bogotá en la que la alcaldesa presidió la Mesa Distrital de Seguimiento al Decreto 563 del 2015 sobre garantías al derecho a la protesta social y está por el momento verificado que efectivamente no hay homicidios asociados a jornadas de protesta en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, las lesiones personales y las personas heridas que te acabé de mencionar sí son cifras que nos preocupan, porque son 99 las registradas hasta el momento y 13 de ellas son lesiones oculares. Esas lesiones oculares podemos decir que no le han dado una lección aprendida a la fuerza pública, a la policía en Bogotá. O sea, esa parte podríamos decir que es incorrecta, es falsa, se está, digamos, ante un escenario en el que la policía
no responde a los llamados que la alcaldía hace, pero también los llamados que la alcaldía hace son insuficientes. La sociedad civil está en un espacio que es el puesto de mando unificado PMU o C4, que es desde el cual se deben tomar las decisiones cuando van a existir intervenciones de parte de la fuerza pública o del SMAT a las manifestaciones. El sentido de que estemos como sociedad civil y como organizaciones de derechos humanos allí es que nos enteremos en tiempo real, de manera eficaz, en qué puntos de la ciudad van a ocurrir intervenciones. Eso, desde el 28 de abril, no ha ocurrido. Y eso lo hemos alertado y lo hemos denunciado. Y lo hemos denunciado en la reunión de la mesa distrital en la que estuvo la alcaldesa hace unos pocos minutos. Hay unos compromisos que ha acabado de asumir la alcaldesa respecto de estas exigencias y esperamos que se cumplan, porque durante estos 5 días la comunicación con la policía ha sido realmente infructuosa. Realmente nosotros estamos cansados de estar en un espacio que se supone debe garantizar tratados internacionales que garantizan el derecho a la protesta, que debe garantizar el 563 y se está incumpliendo. Realmente hasta el momento la única entidad que nosotros saludamos, que ha hecho un trabajo, es la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno en cabeza de Andrés Hidarraga, quien fue agredido por la policía, como tú publicaste en un video hace un momento. De resto, sentimos que la alcaldía está en deuda con la ciudadanía que se está manifestando en la ciudad y está en deuda, sobre todo, con las organizaciones defensoras de derechos humanos, que lo estamos dando todo en los territorios, que lo estamos dando todo en los barrios populares, que lo estamos dando todo en la máxima de nuestras capacidades. Entonces, exigimos que se haga cumplimiento de esto, porque la policía parece que no está respondiendo al mando debido que debe ejercer Claudia López en Bogotá. Berenice, cuénteme cómo está la situación en este momento en Cali, en Palmira, en los municipios del Valle del Cauca. Ayer la escalada de violencia continuó, hubo violencia de género, hubo gente escondiéndose en cañaduzales y mandando videos desde allá. Hubo incluso una persona asesinada en medio de una jornada de velación pacífica por irrupción violenta de la policía. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué se ha sabido? ¿Hay posibilidades de que esto mejore? Bueno, primero que todo quiero plantear que estamos viviendo un estado de terror bastante complicado. Nos está haciendo imposible incluso recaudar datos. Tenemos un reporte de por lo menos 42 personas desaparecidas solo en la noche de anoche. Estamos intentando buscarlos en centros de detención, como dices, han habilitado incluso coliseos, parques y todo para llevar a los detenidos. La presencia del GOES, la SIJIN, el ejército es absolutamente irregular. Como tú mostraste en varios videos, nosotros tenemos cantidad muy parecidos, pero con situaciones muy críticas, donde se está disparando. El modus operandi es que entran, tiran la aturdidora, detrás vienen también personas de civil disparando y la misma policía está disparando. Entonces, el número de personas heridas y los lugares, los puntos de encuentro se están habilitando para que llegue personal médico a acompañar a los heridos, porque también, como lo dijo el defensor hace un momentico, de Defendamos la Libertad, está siendo imposible recaudar todos los datos. No hemos tenido tiempo, porque hemos estado en terreno, de consolidar datos de personas desaparecidas, detenidas. Estuvimos en medicina legal porque sabemos que, bueno, hasta ahora tenemos reportados 14 muertos conocidos desde el primer día hasta hoy, pero los datos de anoche está siendo muy difícil, pese a que hay equipos en terreno en cada uno de defensores de derechos humanos que han sido agredidos. La policía nos omite la información en los diferentes comandos de policía donde han llevado a la gente, y también el procedimiento de irregularidad del silencio desde la detención hasta 8, 9, 10 horas
en los cuales son golpeados, torturados y obviamente señalados, como ustedes lo han dicho también, de vándalos y demás. En este momento nos preocupa mucho el punto de concentración de comunidades estudiantiles, población de la zona de Meléndez, cercana a la Universidad del Valle, porque hace unos 3 minutos nos reportaron presencia de personas armadas en motos. Ahí está la Guardia Indígena vino de manera importante a acompañar los puntos, porque lo que vivimos es un estado de terror. Lo que pasó en la recta Palmira anoche, aún, digamos, no se tiene el consolidado de personas heridas, pero hubo un estado bastante complejo. No se podía llegar a ese sitio por parte de los defensores de derechos humanos porque la fuerza pública no lo permitía. Entonces estamos viviendo una situación que definitivamente se sale de las manos. Hemos llamado a las diferentes entidades, Naciones Unidas se ha pronunciado la CIDH, se ha pronunciado diferentes organismos internacionales respecto a la situación nacional, pero en específico del estado de terror que estamos viviendo en Cali. Y la verdad es que estamos en manos del general Zapateiro, como él mismo lo reconoció en una reunión que tuvo el día de ayer, que iba a salir con toda su fuerza a atacar a la población. Ese es un escenario. El otro escenario que también consideramos importante es que el ejercicio de la participación por parte de la población está siendo masiva. En este momento, en este mismo momento, en la Loma de la Cruz están reunidos comunidades, están haciendo una velatón y han colocado en el piso los nombres de las víctimas de estos días. También se encuentra el punto de Calipso en San Luis, donde fue detenido arbitrariamente también un chico, y en el punto de la Luna, donde llegaron disparando con arma de fuego. Allí sabemos que hay una comisión en este momento de Procuraduría y Naciones Unidas que estaban haciendo un recorrido. El tema, digamos, de consolidar la información es bastante complejo porque también las entidades no están activas en los lugares. O sea, necesitamos que la personería, la defensoría y todo el Ministerio Público actúen en este momento porque estamos en el control total por parte de la fuerza pública. Consideramos que de alguna manera estas declaraciones del general y obviamente del comandante y jefe de las fuerzas militares, que es el presidente Iván Duque, han exacerbado más los ánimos. La gente va a seguir saliendo y nos preocupa sobre todo la noche, porque lo que se dio después de las 9 de la noche ayer fue peor que una dictadura. Disparaban desde todos los puntos y creemos que de alguna manera el ocultamiento de información, la presentación de los habeas corpus que hemos realizado sin tener en este momento seguridad de dónde están las personas, el listado de 42 personas que tenemos desaparecidas. Esperamos que estén en centros de detención. También esperamos que Procuraduría nos dé un reporte ahora más tarde en relación con las solicitudes que le hemos hecho, porque en este mismo instante están sonando helicópteros, están sonando motos. O sea, las organizaciones defensoras de derechos humanos tenemos vigilancia de manera permanente y consideramos de alguna manera que ni siquiera se le está escuchando a la comunidad internacional, y esto lo tiene que saber el país. O sea, la gente, la dinámica masiva del 1 de mayo fue una cosa impresionante en la ciudad de Cali. Nosotros consideramos que había más de 1,5 millones de personas en la calle, pero la respuesta del Estado colombiano a esa movilización masiva fue imposición del terror y una orden dada desde el presidente Iván Duque al general Zapateiro de disparar. Por eso consideramos que el responsable
directo en este momento es el presidente de la República. El presidente está generando que toda la comunidad se indigne y, como les estoy diciendo, nosotros acabamos de venir de un recorrido en la Universidad del Valle y en las calles está la gente masivamente. Tenemos temor, sí, de lo que pueda suceder más tarde, pero consideramos que ustedes también nos tienen que ayudar a difundir y a buscar de alguna manera que los organismos de derechos humanos pues nos articulemos y podamos tener de alguna manera consolidados datos más exactos. Estamos en un estado de agotamiento tenaz, llevamos días sin dormir y necesitamos el apoyo pues de toda la ciudadanía para que vele por los derechos de todos y todas. Bueno, Berenice, Luis Carlos, nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a cerrar este programa del lunes en vivo y en directo hablando sobre este estado de emergencia en derechos humanos en el que se ha asumido Colombia, sea por acción, por una orden dada, por una orden acatada o por el silencio cuando empezaron los disparos. Lo que está pasando en Colombia no solamente no es normal, es absolutamente ilegal, irregular y debe ser condenado y debe parar ya. Una pausa y regresamos a el lunes. Volvemos a el lunes y nuestro hashtag es numeral disparar contra la gente. Lastimosamente ese es nuestro hashtag. Seguimos con Berenice Zeleita de la Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesk y con Luis Carlos Montenegro, miembro de la campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas. Luis Carlos, ¿por qué estamos viviendo una escalada de violencia tan feroz? Es decir, ¿por qué estamos tras tanto tiempo encerrados? ¿Por qué estamos en medio de un paro nacional que es convocado con tiempo, que es convocado por las centrales obreras, que tiene unas dinámicas que la gente ya sabe cómo funciona? ¿Por qué todavía estamos, o por qué se está repitiendo, por qué se está recrudeciendo esta violencia? Bueno, podríamos decir desde la campaña que hay una explicación de carácter político en relación a que perdura la política de Estado, que sí existe, de la persecución del enemigo interno. Aquí hay una doctrina militar que sigue predominando desde los terribles gobiernos del innombrable, en los que aquí hay una aplicación directa de lo que la Escuela de las Américas, que es una escuela terrible de formación de gente terrorista, de militares de toda América Latina, que sigue predominando. Hay un grupo de investigación sobre la práctica social genocida que en Colombia sigue ocurriendo. Aquí hay una sistematicidad en el genocidio contra las personas que pensamos diferente. Aquí hay una persecución sostenida en el tiempo, pero con una capacidad de variar y de tecnificarse en términos de lo que plantea Daniel Ferenstein, que es un sociólogo investigador de la Universidad de Buenos Aires, en la que él señala que en América Latina, en varios de los estados, la forma de perseguir a las personas que tienen rastas, que tienen otras formas de expresarse, otras formas de ser, pues son considerados enemigos internos. Como tú decías hace un momento, aquí hay unas directrices de personas que están detrás del poder, detrás del gobierno de Duque, que tienen temor a la movilización social. Hay una sistematicidad en el incumplimiento de las garantías del Estado como garante del derecho a la protesta social, que se ven evidenciadas, por ejemplo, en las detenciones que hemos evidenciado, como el abuso de la figura de la flagrancia, que cuando ocurren, por ejemplo, las intervenciones del SMAT, es cuando la policía va a apresar a las personas que estén por ahí. Yo he atendido en estas noches llamadas de gente que me decía, salí a la tienda y me capturaron. O de gente que decía, yo simplemente estaba comiéndome un refrigerio. O sea, hoy hay, como le dice la compañera, un estado de terror en las calles que nos genera inseguridad a quienes somos defensoras de los derechos humanos, porque somos más visibles frente a este patrón de violencia que sí ha estado escalando. Nosotros rechazamos que se abuse de la figura supuesta
mente llamada traslados por protección que hace la policía y que en realidad son detenciones arbitrarias. Por ejemplo, el 28 de abril fue muy conocido el caso del joven que en Kennedy le hicieron un entrampamiento o un montaje judicial tratando de decir que él tenía a su cargo material explosivo que luego se probó con rapidez que era ilegal. Nosotros queremos decir categóricamente que la mayoría de las detenciones que han ocurrido en estos 5 días han sido declaradas ilegales. ¿Esto qué evidencia? Evidencia ese papel prácticamente nulo que ha desempeñado la Fiscalía General de la Nación respecto de su labor de garantizar que estos procedimientos respeten el debido proceso de las personas. Ahí hay un punto que es importante y es que parece no tener sentido mucho de lo que está ocurriendo. Es decir, no solamente se genera obviamente la arbitrariedad y la violencia que configura, sino también la zozobra. Me gustaría en ese sentido trasladarle a Berenice brevemente por qué en Cali, por qué en Palmira, por qué está pasando esto justamente en la capital del Valle del Cauca, en su municipio aledaño. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros consideramos que justamente este paro nacional reúne una crisis acumulatoria que ha vivido la comunidad. Nosotros somos receptores de desplazados por la violencia en el Pacífico colombiano, en el norte del Cauca. El genocidio en este territorio ha sido, desde que se decretara el confinamiento el año pasado en marzo hasta hoy, brutal. Más del 51.1% de los casos de asesinato contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se ha cometido aquí en el suroccidente, y Cali es receptora de todo esto. Pero adicionalmente hay un elemento muy importante, y es que también desde aquí se han liderado movilizaciones muy importantes, como la de la Minga indígena, como la Marcha por la Dignidad el año pasado, para visibilizar cómo se estaba asesinando en los territorios a los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales. También se desarrollaron otras actividades como la caravana al Cañón del Micay. Y digamos que eso es lo que de alguna manera están atacando. Además, como se manifiesta de manera abierta en los carteles, la expresión del pueblo es que Cali es una capital antiuribista y que de alguna manera ha criticado y ha podido desde tiempos inmemorables plantearse muy duro con las comunidades indígenas. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se está castigando, eso es lo que se está señalando. Cali sale masivamente el 28, Cali comienza con una acción de participación y de expresión social, e inmediatamente viene el ataque. Entonces, consideramos que en este momento estamos de alguna manera vivenciando lo que, o por lo menos expresando lo que es la crisis acumulativa, lo que ha sido ese estado genocida de estos últimos años en el suroccidente, y que también podríamos plantearnos que ¿por qué Cali? Porque también aquí se maneja, digamos, gremios económicos muy fuertes. Por ejemplo, toda la zona azucarera, y el hecho de que la concentración de ayer en Palmira visibilizara el crimen cometido contra 5 niños en Llano Verde fue lo que también de alguna manera generó la acción de la fuerza pública en contra de los jóvenes que protestaban por ese genocidio cometido ahí, y que es histórico. Nosotros sabemos cuántas violaciones de derechos humanos se han dado en toda esta zona, que es donde están ubicados los ingenios azucareros, y de ahí también parte, digamos, las razones estructurales, ese racismo estructural, ese señalamiento a las comunidades indígenas, a las comunidades negras, a las comunidades campesinas, pues es el ejercicio permanente de quienes están en contra de la paz, de quienes están en contra de la democracia, de que quienes quieren someter a los colombianos y sobre todo aquí a las comunidades al silencio total. Entonces se castiga el pensar distinto, y creo que pues de alguna manera
generar acciones como las que se dieron el día 28 hasta hoy de denuncia de todos esos crímenes, pues ha sido muy importante para los caleños, pero a un costo bastante alto en número de víctimas y de violaciones a los derechos elementales. Aquí se están violando todos los derechos en este momento en Cali. Berenice, perdóneme, le interrumpo para ya tengo que cerrar el programa. Luis Carlos, brevemente, ¿por dónde empezamos a desentrañar este nudo? Muy brevemente, por favor. Gracias, Santiago. La reflexión que estamos haciendo en este momento para desentrañar el nudo es que todas las personas del Estado Social y Democrático de Derecho colombiano estamos llamadas a ser defensoras de los derechos humanos. No puede entenderse el hecho de que existamos solo unas personas que decidimos ser defensoras de derechos humanos en un país en el que hacerlo implica unos riesgos contra nuestras vidas. Creo que es momento de que también ejerzamos junto al derecho a la protesta social el derecho a defender nuestros derechos como defensoras. Es momento de que el gobierno de Iván Duque comprenda que los manifestantes que están en este momento en las calles no son ningunas personas peligrosas como las han calificado. Por el contrario, son ciudadanas con todos los derechos y que pueden ser defensoras de los derechos. La crisis del paro permanente que han, digamos, catalogado y que ya han manifestado públicamente no solo centrales obreras, sino movimientos indígenas como la Minga Indígena, movimientos como el Proceso de Comunidades Negras y demás, manifiesta que esta movilización parece no tener un fin cercano, porque la ciudadanía tiene claro que a través del poder que tiene la movilización puede lograr mucho más que haber logrado retirar la reforma. Perfecto, pues Berenice, Luis Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerlos en el programa y queda tiempo para una reflexión breve. Un país no debería tener que llegar a un diálogo en el que acabemos apelando al si a usted le pasara. Es decir, no tendríamos que recordarle a nadie lo doloroso que es perder un hijo o una hija, ni tratar de poner a la gente en los zapatos de alguien a quien le hayan asesinado un hijo o una hija. Lastimosamente, a eso ha llegado nuestra conversación pública y no sé si exista un regreso desde ese punto, no sé si se pueda volver de ahí. No se puede creer que todavía haya quien justifique los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, ni la estigmatización que este gobierno, como la mayoría de todos los gobiernos de este país, han hecho sistemáticamente de la protesta social, que es un derecho constitucional. La Constitución, de hecho, es un proyecto de país que está a punto de cumplir 30 años de escrito y que no hemos logrado implementar. Construimos en su corazón, en el corazón de esa Constitución, un acuerdo de paz que era también un proyecto de país, y este gobierno y las fuerzas del crimen paramilitar se han encargado de minarlo y echar por el piso el sueño de millones de personas que anhelan aún hoy poder sentirse parte de esta idea dolorosa llamada Colombia. Cada vez que un policía dispara contra una persona muere un poco más esa posibilidad, cualquier posibilidad de tener un país. Nos estamos desintegrando. Por eso quisiera una vez más utilizar este espacio para proponer un proceso de paz entre la gente y la fuerza pública. Ya no solo el ESMAD, toda la fuerza pública. No creo que exista otro mecanismo, solamente un proceso de paz tiene como base que la violencia no se justifica ni siquiera en respuesta a una violencia previamente cometida. Y sé que suena extraño, pero si uno tiene que salir a recordarle a la gente que no existe la pena de muerte en este país, tal vez solamente funcionen las soluciones radicales y difíciles. Por último, este programa está dedicado a las víctimas fatales que han dejado estas protestas. Que nadie muera de aquí en adelante, por favor, defendiendo su derecho a protestar, ni haciendo su trabajo, ni caminando por la calle, ni nada. Estos son sus nombres y con esto nos despedimos. Nos vemos en una semana.